Bueno, muchas gracias, Miquel. Yo me llamo Lucas Raspo, bienvenidos a todos. Sí, soy ingeniero químico, hace unos 6 años, 7 años que estoy en ASG. Y bueno, si les parece, arrancamos. Hoy vamos a hablar de la ISO 39001, los sistemas de gestión de seguridad vial. Se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? De la implementación y de cómo poder integrarlos si ya tenemos un sistema de gestión implementado. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a arrancar hablando de algunos beneficios que tiene la implementación de esta norma, que sería mejorar la credibilidad y la imagen de la empresa, aumentar la satisfacción del cliente. Esto está muy, muy asociado a la satisfacción del cliente. Hay algunos clientes, como por ejemplo YPF, que solicitan la implementación de ISO 39001. Mejora la integración de procesos, es una norma que tiene estructura de alto nivel, con lo cual se puede integrar fácilmente a ISO 9001, 14001, 45001 y bueno, todas las normas que tienen esta estructura. Mejora la toma de decisiones basada en la evidencia, principalmente cuando hablamos bueno, de dejar registro de los accidentes o incidentes que tenemos y cuáles son las oportunidades de mejora que se observan ahí. Nos permite tomar decisiones en base a evidencia ya registrada, también con los objetivos y con los indicadores que plantea esta norma. Ya lo vamos a ver. Crea una cultura de la mejora continua porque también está orientada al ciclo de mejora continua, al ciclo de Deming. Promueve la participación de la alta dirección y los empleados. En esta norma se ve claramente la participación, bueno, para las empresas de transporte, la participación de los choferes que están fuertemente formados y por ahí se ve más la participación de los empleados que en algunas otras normas. Reduce el costo de reparación de los vehículos, principalmente si tenemos un plan de mantenimiento preventivo bien documentado y bien llevado, nos reduce los costos de reparación, reduce los accidentes de tránsito y crea ventaja competitiva respecto a nuestra competencia que no tiene implementados estos sistemas. Como Bueno, nosotros tomamos como fuente Luchemos por la Vida, seguramente lo han visto, porque es importante la implementación de 39 y trabajar en la seguridad vial, ¿no? Bueno, los datos oficiales del año pasado, del año 2025, en el país tuvimos 6.248 muertos por accidente de tránsito, un promedio diario de 17 personas. Yo revisé este mismo número respecto al 2024 y es el mismo, no pudimos bajar nada, con lo cual, bueno, hay que trabajar fuertemente en esto. Y bueno, en esa misma fuente hacen una comparación entre países que tenían esta misma problemática y que fueron aplicando campañas de concientización y demás como para bajar estos incidentes. Y bueno, los resultados que en otros países fueron obteniendo son muy buenos. Si vemos, por ejemplo, España en el año 90 tenía alrededor de 9.000 víctimas por accidente de tránsito y si lo vemos ahora en el 2024 tiene apenas arriba de 1.000. Nosotros en este gráfico somos el azul y bueno, si bien hay una tendencia en los últimos años a disminuir un poco la cantidad de víctimas, seguimos con números muy, muy altos. Esto se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, como hablamos, es una norma que tiene estructura de alto nivel, o sea que es simplemente, se puede integrar fácilmente con normas que ya tenemos implementadas, con sistemas de gestión que ya tenemos implementados. Esto quiere decir que en la estructura digamos, para las empresas que ya tienen sistemas implementados, en la misma estructura que ya tienen, se pueden ir agregando los requisitos de seguridad vial sin necesidad de modificar
mucho el sistema de gestión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con calidad y con la gestión ambiental. Y con la 45, que es seguridad y salud en el trabajo, pasa lo mismo. Se agregan los requisitos a los procedimientos que ya tenemos, eh, logrando, bueno, cumplimentar lo que nos piden las distintas normas. Esta es una norma que sigue el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar cuáles son las acciones que vamos a hacer, después se da el desarrollo de esa acción y se verifican los resultados de esa acción, si fueron eficaces, se mantienen y bueno, si no fueron eficaces, se cambian y se planifican otras acciones nuevas. ¿Sí? Estos son un poco los procesos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Tenemos el procedimiento de preparación y respuesta a emergencias, que no está en ISO 9001, pero sí está en 39, en 14, en 45 y demás. Tenemos el procedimiento de recursos humanos, tenemos el procedimiento de compras. Tenemos que abordar de alguna forma lo que es seguridad vial. Se suele hacer un procedimiento de seguridad vial, incluyendo los riesgos, tanto riesgos generales que tenemos, como pueden ser riesgos meteorológicos o de la vía, y también riesgos puntuales en la hoja de ruta que vamos a seguir. Tenemos el procedimiento de no conformidades y oportunidades de mejora, que es complementario al que ya conocemos de ISO 9001. Tenemos que tener un procedimiento de requisitos legales y otros requisitos, en donde nosotros explicamos de qué forma nos enteramos de los requisitos legales nuevos que hay o de las modificaciones que hay. Y también en este documento tenemos que definir cómo se hace la evaluación de cumplimiento. O sea, por un lado se identifican los requisitos legales y por otro lado, periódicamente hay que evaluar si estamos cumpliendo con esos requisitos. Vamos a tener un procedimiento de información documentada o de control de documentos, control de registros, como lo llaman en su empresa. Para las empresas, por ejemplo, de transporte, este documento es muy fuerte respecto al control de vencimientos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, un camión, tanto el chofer como la unidad de transporte tienen un montón de requisitos que se van venciendo y bueno, está bueno tener un control de vencimientos. Vamos a tener un documento en donde se incluye la revisión por la dirección. También tenemos que tener procedimientos de auditorías internas. Tenemos que tener un documento de prestación de servicio. También se llama logística. Este documento nos indica toda la trazabilidad que tenemos desde que se programa el viaje, se realiza el mismo hasta que se da conformidad. Y tenemos que tener un procedimiento de mantenimiento en donde se incluyen los mantenimientos preventivos, los correctivos, si tenemos controles externos, como puede ser el servicio de gomería, como pueden ser servicios de chapa y pintura y demás, bueno, también. Los servicios oficiales para las unidades nuevas, todo eso se incluye en el procedimiento de mantenimiento. Vamos bien, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se escucha bien? Sí, Lucas, de 10. Y todo Sí, sí. perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir explicando cada uno de estos documentos que yo les fui comentando. Tenemos, bueno, el documento de información documentada. Acá dijimos que es importante el control de vencimientos. Es un documento, el de información documentada es un documento en donde definimos el formato de nuestro sistema de gestión. Podemos tener, depende de cómo cada uno lo llame, procedimientos generales, procedimientos particulares. Algunas empresas simplemente hablan de procedimientos en general, procedimientos. Fichas de actuación. Las fichas de actuación están asociadas a las situaciones de emergencia.
Los registros, que es la evidencia que vamos teniendo en cada uno de nuestros documentos respecto a lo que vamos haciendo. Las hojas de ruta, esta norma habla de que tenemos que tener hoja de ruta para los viajes que se hacen y se identifican en la hoja de ruta, se deben identificar los riesgos de esa ruta, o sea, riesgos particulares de la ruta que se sigue. Y también podemos tener instructivos. Lo que dijimos, ante los vencimientos, es una buena práctica centralizar las fechas en un documento, o sea, tener un documento donde tengamos todas las fechas de vencimiento. Y bueno, a modo de ejemplo, para la unidad de transporte, tenemos cosas que se pueden vencer: el seguro, el ITB o la RTO, el vencimiento de los matafuegos, las inspecciones internas y externas de las cisternas, el espesor, los estudios de estanqueidad que se hacen, el ruta, la habilitación de SENASA para los alimentos, o sea, para los transportes de alimentos. Y bueno, para choferes también tenemos varios requisitos: el carnet de conducir, la RT, los cursos habilitantes, los cursos en el simulador, los exámenes médicos, el psicofísico, y bueno, hasta el DNI tiene vencimiento hoy en día. Pasamos al documento de dirección y liderazgo, donde vamos a tener el documento de revisión por la dirección. La lógica de este documento es el mismo que ISO 9001 o que 1445 y bueno, las normas que conozcan, nada más que en 39001 tiene sus entradas particulares. Este es un documento donde se demuestra el liderazgo y compromiso de la gerencia respecto al sistema de gestión. De este documento suele desprenderse la política. Esto es muy importante. Tenemos que tener una política de seguridad vial y depende cuál sea nuestro cliente. Otras veces no por requisito de la norma, pero sí por requisito del cliente tenemos que tener otras políticas, como por ejemplo YPF pide la política de no consumo de alcohol y drogas. Hay otras empresas otros clientes que te piden otro tipo de normas, como la de evitar el trabajo infantil. Bueno, ese tipo de políticas, eso va a depender del requisito de cada cliente. La dirección debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión. Para esta norma también nos habla de que debemos considerar la eliminación de la muerte y las lesiones graves en accidentes de tránsito, trabajar en conjunto con las partes interesadas y promover la comunicación entre todas las partes interesadas, internas y externas. Pasemos al procedimiento de auditorías. Tenemos un procedimiento que es el de auditorías internas, donde se indica que se deben realizar auditorías internas en lazos establecidos para buscar conformidad respecto a los requisitos de la organización, también los requisitos legales y los requisitos de la norma. Debemos planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría, que es el programa anual, se suele hacer en forma anual, donde se incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes. En esta norma en particular es importante el método. Se suelen hacer auditorías tanto documentales como auditorías en ruta también se puede hacer, que eso es el seguimiento de una unidad durante un cierto tiempo en ruta y después, bueno, se aborda al conductor y se hace una auditoría de los conocimientos que tiene el conductor y de la documentación que tiene arriba de la unidad. Los programas de auditoría deberán tomar en consideración la importancia de los procesos afectados y los resultados de las auditorías previas. Esto sería la evaluación que hacemos si tenemos algún proceso que tiene muchos desvíos. Bueno, seguramente ese proceso necesite tener más de una auditoría interna al año, ¿sí? Entonces, bueno, se habla de evaluación de riesgo para definir frecuencias. Es una buena práctica definir en función de
por ejemplo, de la cantidad de no conformidades que tenemos, una frecuencia de auditorías. O no solamente las no conformidades, sino qué tan asociado está a la seguridad vial también. Definir los criterios de auditorías y el alcance de cada auditoría, seleccionar auditores y realizar auditorías para asegurar la objetividad e imparcialidad de los procesos de auditoría. Bueno, esto es muy importante para la 39 y para todas las normas que implementemos, ¿no? Que los auditores sean objetivos y sean imparciales. Si vamos a hacer auditorías internas con personal interno de la empresa, está bueno que sea independiente del área que se audita. Entonces, al menos deberíamos tener 2 auditores internos que se hagan auditorías cruzadas. Y si no, bueno, está la posibilidad de contratar el servicio de auditoría. Asegurar que los resultados de las auditorías son comunicados a los correspondientes directivos y conservar la información documentada como prueba de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría. Entonces sería, bueno, siempre guardar todos los informes de auditoría que tenemos, tanto interna como externa y también de clientes. Puede ser YPF, Holcim, Loma Negra, bueno, todas esas empresas hacen ya, de clientes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, todo bien. Perfecto. Pasamos al procedimiento de no conformidades y oportunidades de mejora, que también es complementario al que ya conocen de ISO 9001. La conformidad es el cumplimiento de un requisito y la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Después tenemos 2 tipos de acciones. Las acciones inmediatas, que son las acciones de corrección para eliminar una no conformidad detectada en el momento. Y después tenemos acciones de tipo correctiva, que son acciones para eliminar las causas de las no conformidades, o sea, se hace un análisis de causas y planteamos alguna acción correctiva para eliminar las causas de la no conformidad y prevenir la ocurrencia. Sumado a estos conceptos tenemos para 39.001 lo que es accidente de tránsito, colisión u otro tipo de impacto en una carretera que cause muerte, lesión o daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de accidente tenemos daños a las personas, ¿sí? Lesión o muerte. Y después tenemos también lo que sería incidente vial, que es el hecho resultante de una falla en un componente o en factores externos del sistema de tránsito, donde tenemos daños materiales, pero no tenemos lesionados. Estos 2 eventos también pueden ser tomados como no conformidad y lo podemos cargar en el mismo registro de no conformidades que vamos llevando. En ese mismo documento se hace también el análisis de causa, siempre tratar de hacerlo lo más completo que se pueda para llegar bien a la causa raíz y vamos planteando acciones para, bueno, que no vuelva a suceder. Bueno. Sí, Lo- para después no estar haciendo doble trabajo y... Ahí tenemos alguien que está Listo, ya lo hablando. silencié. Excelente. Uy. Bueno, orígenes de las no conformidades pueden salir del análisis de riesgo y oportunidades que se hacen en el sistema de gestión, en el análisis de contexto, de errores puntuales o de errores sistemáticos que tenemos, incumplimiento de objetivos, cuando planteamos algún objetivo y no llegamos a la meta, accidentes de tránsito, como dijimos, incidentes viales, infracciones, muchas veces nos llegan infracciones de nuestras unidades y bueno, hay que hacer el análisis de causa para ver qué pasó ahí. Acciones inconclusas de una planificación, oportunidades de mejora, comentarios. Comentarios pueden ser de los usuarios de la vía, de nuestros vecinos, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Bien.
Pasamos al procedimiento de prestación de servicio, también se suele llamar logística. Tenemos que tener un documento en donde se detalle la trazabilidad desde la necesidad de transporte hasta la conformidad del mismo, incluyendo requisitos del cliente y o dador de carga, los requisitos del viaje, la programación y la comunicación. Cuando tenemos requisitos puntuales de nuestro cliente, en algún lado lo tenemos que detallar, nosotros habitualmente lo hacemos en este procedimiento. En el caso, por ejemplo, de IPF, que es en el que más, digamos, el cliente con el que más trabajamos, los requisitos hablan del horario permitido para la conducción, o sea, se habla de lo que es una veda nocturna, en verano arrancan un horario y terminan en otro, y en invierno, bueno, eso cambia. Esas restricciones las tenemos que definir bien en el procedimiento. Periodos máximos de conducción continua, por ejemplo, se recomienda que no se maneje más de 4 horas seguidas, o sea, el límite es 4 horas. Cuando llegamos a ese límite, es recomendable que el chofer descienda de la unidad y descanse unos 15 minutos. Los tiempos de descanso entre tramos, las paradas permitidas y prohibidas, esto también suele estar definido. Las buenas prácticas, acá está faltando el régimen de trabajo, por ejemplo, el 24/6, o bueno, el régimen que vayan teniendo, eso también hay que detallarlo bien en el procedimiento de prestación de servicio, y si tenemos algún desvío, alguna no conformidad, se trabaja como en el procedimiento que vimos recién. Luquitas, te voy a interrumpir porque hay Sí. preguntas. Aprovechando que vas a cambiar de Filmina, te las leo. Por chat nos pregunta Romina Pérez. ¿Un auditor interno de ISO 9001 puede hacer auditoría de 39001? Con respecto a la política, ¿debe ser independiente o se puede integrar? Buenas preguntas. La política sí se puede integrar incluso calidad, seguridad vial, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Eso no hay problema, se puede hacer una sola política. Respecto a las auditorías, no, tiene que tener como mínimo el curso de auditor interno de 39001, si no estarían incumpliendo ese requisito. O sea, de 9001 va a poder auditar bien lo que es la norma 9001, pero digamos, el auditor debería tener el certificado de auditor interno de 39 para poder auditar 39. Ahí está bien, ¿hay alguna otra pregunta? No. No, eso es todo y nos dice Romina que muchas gracias. Bueno, de nada. Ese requisito en particular se audita en las auditorías, así que sí, préstenle atención. Debería tener el certificado de auditor interno por un lado, y por otro lado experiencia en auditorías internas. Nosotros a eso lo cubrimos con el currículum de cada asesor. En el CV ponemos no solamente las implementaciones que ese recurso hace, sino las auditorías internas que fue haciendo. Y bueno, con eso se demuestra la experiencia. Pasamos a compras, que también es un procedimiento que se puede integrar al viejo procedimiento de ISO 9001. Es un documento que explica el proceso de compra de productos, repuestos, insumos, combustibles, servicios con sus requisitos. Es muy importante, bueno, vamos a tener una evaluación de proveedores. En este caso es importante hacer foco en los proveedores no solamente de insumos, sino de servicios, lo que sería gomería, si tenemos servicio de lavadero, si tenemos chapa y pintura, todos esos proveedores de servicios los tenemos que incluir en la evaluación de proveedores. Si tenemos proveedores de seguimiento satelital, o sea, de software de seguimiento y eso, también habría que incluirlos en la evaluación de proveedores. Y bueno,
Este año, el año pasado en realidad cambió lo que es el CHAS, la ley 24449, que es la de seguridad vial, habla de algunas autopartes que son autopartes de seguridad y hasta el año pasado se pedía el CHAS, que es el certificado de homologación. Después el decreto 196 del año 2025 modificó ese requisito y ahora siguen teniendo requisitos estas autopartes de seguridad, pero ya no se pide el CHAS, sino que digamos, teniendo certificaciones, pueden ser certificaciones internacionales o ensayos, ya cumple con el decreto. ¿Cuáles son las autopartes de seguridad? Por ejemplo, los amortiguadores, los asientos, cabezales de seguridad, los cinturones de seguridad, las pastillas y cinta de freno, las balizas triangulares reflectores, retroreflectoras y los cascos de protección para lo que es motos y ese tipo de vehículos. ¿Hay alguna otra pregunta ahí? ¿No? Perfecto. Pasamos al procedimiento de recursos humanos. En el documento se definen las funciones organizativas, ejemplo, organigrama. Si bien no es explícito que pida que tengamos un organigrama, siempre está bueno desarrollar este documento porque nos permite identificar cuáles son las distintas jerarquías que tenemos dentro de la empresa, a quién responde cada perfil de puesto, ¿no? Si, por ejemplo, los choferes responden a un responsable de logística o responden directamente a la gerencia o a quién. Recordemos que cada raviol, digamos, del organigrama tiene que tener un perfil de puesto definido. En el perfil de puesto es el documento en donde nosotros definimos las responsabilidades y facultades que tiene esa persona. También los requisitos que debe cumplir. Más que todo, si estamos hablando de choferes, por ejemplo, de cargas peligrosas, que bueno, tienen que tener todo el carnet habilitante y todos los análisis y demás. Después se garantiza la competencia mediante la educación, capacitación o experiencia del recurso. Ejemplo, legajo personal. Esto es muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Ir teniendo legajo de cada uno de nuestros choferes donde se van almacenando la información necesaria. Otro punto que nos pide es evaluar el desempeño de los recursos. Está muy bueno poder evaluar el desempeño desde el punto de vista de la seguridad vial. Si o sea, cuáles son los indicadores que viene teniendo ese conductor, si tuvo multas en el periodo evaluado, si tuvo muchas infracciones del seguimiento satelital y demás. Y bueno, en el caso de tener desvíos, también plantear acciones para la mejora de ese chofer. En el caso de ser necesario, se toman medidas para lograr la competencia necesaria para aquellas personas que trabajan bajo el sistema de gestión de seguridad vial. Es lo que hablamos. Pueden ser, por ejemplo, formaciones, o pueden ser otro tipo de actividades como simulacros, por ejemplo. En los simulacros también se aprende, se incluyen conocimientos. Puede ser trabajar durante un tiempo acompañado, bueno, eso lo define cada empresa. El procedimiento de mantenimiento. Debemos definir los criterios para los mantenimientos preventivos de las unidades, correctivos y predictivos siempre que sea posible. En los mantenimientos programados por proveedores, servicios oficiales, trabajo de gomería y actividades regulares, todo esto también se debe incluir en lo que es mantenimiento. Muchas veces para las unidades que son 0 kilómetros, directamente todo el mantenimiento se hace en servicios oficiales. Bueno, de eso hay que ir guardando la documentación que ese proveedor nos va dando. ¿Sí? Ejemplo, cambios de aceite. Si queremos integrar
a 39.001 lo que es la gestión ambiental, 14.001. También le vamos a pedir a estos proveedores que nos den los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, ¿sí? O sea, si hacemos, por ejemplo, cambio de aceite y filtro, ese tipo de mantenimientos en los servicios oficiales, como puede ser Volvo, Scania y demás, están todos registrados como generador de residuos y te dan el certificado de disposición de esos residuos. Algunos también tienen, por ejemplo, lo de las baterías o de los neumáticos. Entonces, bueno, está bueno ir guardando esa información. Los elementos de medición deben estar verificados en forma interna o externa. Esto es si, por ejemplo, acá en el último punto habla de un requisito legal. La ley de tránsito establece que la profundidad mínima para la banda de rodamiento debe ser 1,6 milímetros, ¿sí? ¿Qué se suele ver normalmente en los talleres? Hay calibres para el control de digamos, de esta altura de la banda de rodamiento, o pueden haber torquímetros. Esos torquímetros deberían estar verificados. Si tenemos compresores, bueno, eso es más de 45, pero también tienen que estar, tienen que tener la habilitación de los compresores y demás. Es una buena práctica realizar un control general de la unidad antes de cada viaje. En este esquema que nosotros hablamos de 24×6, por ejemplo, que suelen hacer YPF, sabemos hacer registros en donde una vez al mes, o sea, cuando se sube el chofer o cuando se baja el chofer de la unidad, se hace un checklist bueno, de todos los elementos de la unidad para ver que esté todo en condiciones. No es necesario hacerlo todos los días, pero sí es una buena práctica hacerlo al menos una vez al mes. O sea, si tenemos un régimen de 24×6 y lo hacemos cada vez que el chofer se sube, se haría una vez cada 30 días, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿Salimos? Requisitos legales y otros requisitos. Tenemos que tener un procedimiento en donde se identifiquen los requisitos legales que apliquen a la actividad. Esto incluye leyes, normas, decretos, regulaciones de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y los organismos de control. No solamente se tienen que identificar los requisitos legales que tenemos que cumplir, sino periódicamente se evalúa el cumplimiento de los requisitos. Esto se puede hacer en el mismo documento, por ejemplo, en la matriz legal o matriz de cumplimiento legal o como lo llamen, en el documento donde tienen todas las leyes, se deje evidencia, se hace alguna columna más y se deje evidencia del cumplimiento de cada ley. Y otra forma puede ser la realización de auditorías legales. Una vez al año, por ejemplo, se hace una auditoría legal y se deja evidencia de todo lo que vamos cumpliendo. Yo le puse acá dos ejemplos de leyes que deberían incluir en la matriz legal o en la matriz de cumplimiento legal. La ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la 24.557, que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Bueno, hablemos un poco de seguridad vial. Vamos a tener un procedimiento, un documento donde se detallan los criterios para la seguridad vial, definir los criterios para la conducción segura, ejemplo, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, bueno, todos los requisitos que le ponemos a nuestros conductores, definir los elementos de protección personal a utilizar en acción. Por ejemplo, no van a ser los mismos elementos de seguridad que tenemos en la conducción que, por ejemplo, en la carga o descarga de combustible o en alguna otra actividad que tenga que hacer. Trabajo en altura o trabajo confinado y demás. Incluir el equipamiento de seguridad de la unidad de transporte,
por ejemplo, los apoyacabezas ergonómicos, evaluar los riesgos generales de la conducción, ejemplo, condiciones meteorológicas. En lo que es seguridad vial, nosotros solemos identificar dos tipos de riesgos, los que serían generales de la conducción, donde se incluyen, bueno, las condiciones meteorológicas, o si la vía no está en buen estado, o lo que es asociado a la unidad de transporte y demás. Y después los riesgos particulares que aparecen en esa ruta que estamos transitando, ¿sí? O sea, los riesgos asociados a la hoja de ruta. Evaluar los riesgos particulares, ejemplo, calzado ondulado. En caso de identificar riesgos significativos, se deben plantear medidas de control. Una forma de evaluar los riesgos generales que tenemos es a través de dos criterios, que serían la severidad y la probabilidad. Para severidad se puede definir leve, moderado, grave o inaceptable el riesgo, y la probabilidad improbable, poco probable, probable y muy probable. Con esta matriz se puede valorar, por ejemplo, lo que habíamos dicho de riesgos meteorológicos, o, por ejemplo, presencia de animales en la vía, o ese tipo de riesgos. Y bueno, tenemos que definir qué vamos a hacer en función del resultado que tenemos. Por ejemplo, definimos en el procedimiento que a partir de significativo tenemos que plantear alguna acción para evitar que ese riesgo nos afecte. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Seguimos? Preparación y respuesta ante emergencias. Este es un concepto que no está en la ISO 9001, pero sí está en 14, en 45, está en las normas de alimentos, está en FSSC, BRC y demás. La organización debe identificar las situaciones de emergencia potenciales. Como ejemplo, para seguridad vial tenemos accidente en la vía pública, esa sería una situación de emergencia. Una vez que identificamos todas las situaciones de emergencia, estandarizamos una ficha de actuación para cada una de las emergencias. Por ejemplo, podemos tener derrame de producto químico, derrame de combustible, incendio o presencia de fuego, accidente en la vía pública, desperfecto mecánico. Todas esas son situaciones de emergencia. Para cada una de esas tenemos que plantear una ficha de actuación. Una vez que se plantean las fichas de actuación, se definen las vías de comunicación, tanto internas como externas. Esto incluye las partes interesadas que nos van a ayudar a mitigar ese problema. Tenemos que en la ficha de actuación incluir a la policía, a los bomberos, si incluye algún seguro, alguna emergencia médica, alguna empresa que nos brinde soporte en emergencias médicas y demás. Todo eso se pone en la ficha de actuación. Definir los formatos para realizar la investigación de cada emergencia. En el caso, por ejemplo, de YPF, ellos tienen una documentación que para nosotros sería documentación externa, donde hay 3 anexos donde se hace la investigación. Nosotros podemos tomar los documentos de algún cliente para hacer la investigación de la emergencia que tuvimos, o podemos plantear documentación propia, ¿sí? Bueno, lo importante es que sea con el formato que sea, tenemos que guardarlo como información documentada. Una vez que definimos las situaciones de emergencia que podemos tener y definimos las fichas de actuación que vamos a hacer en cada una de esas emergencias, lo que tenemos que hacer es ponerlo a prueba. Esto de poner a prueba se harían los simulacros, ¿sí? En función de la emergencia que tengamos, se pueden hacer simulacros reales o se pueden hacer los simulacros que se llaman de
de escritorio, que es simplemente leer la ficha de actuación con los choferes y demás, como para que ellos estén enterados de lo que se hace. Bueno, acá yo les agregué textualmente lo que dice la norma, no vamos a ir tan profundamente, pero bueno, está resumido lo que ya hablamos recién. Entonces dijimos que tenemos que identificar las situaciones de emergencia potenciales, estandarizar cada una de ellas en una ficha de actuación, definir las vías de comunicación que vamos a tener, tanto internas como externas, definir el formato en el cual vamos a realizar la investigación. Una de las formas podría ser usar nuestro procedimiento de no conformidades. Si por ahí la emergencia no es tan grave, se puede usar el registro ese de no conformidades. Y en la parte de análisis de causa, bueno, ahí ponemos la investigación. Pero si es un accidente o un incidente grave, bueno, ese documento nos va a quedar medio corto como para hacer una buena investigación. Y el último punto es poner a prueba esas fichas de actuación que definimos. Siempre cuando se hace algún simulacro, tratamos de identificar oportunidades de mejora o ver qué desvíos tuvimos en ese simulacro como para mejorarlo, y eso nos puede llevar a modificar la ficha de actuación. ¿Sí? Bueno, indicadores de rendimiento, esto también es algo particular de la 39001. Así como 9001 te pide los objetivos de la calidad, bueno, en 39001 tenemos indicadores con la diferencia de que en seguridad vial están clasificados, hay 3 clasificaciones. Tenemos los factores de riesgo, como ejemplo puede ser la distancia recorrida, el volumen, digamos, el volumen trasladado, ahí está el volumen de producto o el servicio suministrado por la información. Otro tipo de indicadores son los indicadores de resultados finales que también tenemos que tener en nuestro tablero de objetivos o tablero de indicadores. Debería haber de los 3 tipos: factores de riesgo, indicadores de resultados finales, que sería el número de heridos graves, o si tenemos número de muertos o número de accidentes. Y el tercero es indicadores de resultados intermedios. Este está relacionado con el diseño, la planificación y el uso de la red vial. Ejemplo, velocidad segura, o si tenemos lo que se mide es al revés, digamos, las infracciones que tenemos por excesos de velocidad. Uso de carreteras adecuadas en función del tipo de vehículo, el usuario y el tipo de carga y equipamiento. Uso de equipo de seguridad personal en las auditorías internas que realizamos o en las auditorías que pueda hacer el cliente. Se puede detectar desvíos en donde el conductor no usa los elementos de protección personal. Eso también se incluye como indicadores de resultado intermedio. El uso de cinturón de seguridad, la velocidad como ya hablamos, la condición de los conductores, si tiene demasiadas horas de conducción, eso se puede controlar, la cantidad de horas de conducción, todo lo que hablábamos al principio de las 4 horas y hacer el descanso, respetar las horas de veda nocturna, respetar el 24/6. Bueno, el uso de alcohol y drogas. En algunos clientes se suele hacer control de alcoholemia, o bueno, también la policía o el organismo que tenga poder de policía nos puede hacer control de alcoholemia. En algunas empresas grandes se hace también de forma interna. Si lo vamos a hacer de forma interna, tenemos que tener un alcoholímetro verificado, o sea, eso hay que hacer la calibración del alcoholímetro. Respecto a drogas, se suelen hacer una vez por año, una vez cada 2 años, los
los análisis, digamos, de los conductores, la planificación del viaje, las inspecciones vehiculares, que son los checklists que dijimos. Podemos tener indicadores de realización de checklist o de cantidad de asuntos resueltos en función de estos checklists, autorizaciones, retiro de la unidad de transporte y conductores no aptos, respuesta ante accidentes y primeros auxilios. Investigación de accidentes de tránsito. Bueno, esto es lo que ya hablábamos, me adelanté recién. Tenemos que tener documentos en donde podamos hacer investigación de accidentes de tránsito. Acá habíamos dicho que, por ejemplo, YPF tiene el anexo 1, 2 y 3, que son documentos de la empresa YPF, pero que nosotros podemos usar como documentación externa. O también podemos desarrollar nosotros nuestros propios documentos. Dijimos que una de las alternativas para accidentes que no son tan graves es usar el registro en donde vamos llevando las no conformidades y hacer ahí el análisis de causa. Pero bueno, si es un accidente complejo, ese documento nos va a quedar corto. Esto sería lo que deberíamos desarrollar cuando hacemos una investigación. Determinar factores que pueden controlar o influenciar y que pueden estar causando o contribuyendo al suceso de incidentes. Puede ser el estado de la unidad, pueden ser condiciones meteorológicas, puede ser la hora en la cual fue el accidente, qué tipo de vía es, si era zona urbana o si era zona rural, o si era una autopista, si era camino de tierra o si era asfaltado, bueno, todos esos factores. Identificar la necesidad de acciones correctivas en función del análisis que se hizo. Identificar oportunidades para la acción preventiva, muy apoyado en lo que es capacitación y formación y campañas de concientización y demás. Se deberá documentar y conservar los resultados de las investigaciones de accidentes de tránsito y demás incidentes. O sea, independientemente de cuál es el documento en el cual hacemos la investigación, siempre lo tenemos que tener conservado como información documentada. Y bueno, este es un resumen de lo que serían no conformidades, que es el mismo que utilizamos para 9001, ¿no? Se identifica la no conformidad y vamos a tener dos tipos de acciones. Una reacción en el momento, que es la acción que llamamos inmediata para controlar en el momento y hacer frente a las consecuencias. Y después se hace un análisis de causa y si se identifica alguna causa, tenemos que plantear acciones que son las acciones que llamamos correctivas, ¿sí? Una vez que planteamos acciones correctivas, revisamos la eficacia de esa acción, una vez que se desarrolló y que ya le damos tiempo como para, bueno, para que surja efecto de esa acción correctiva, revisamos la eficacia y vemos si fue eficaz, lo dejamos, y si no fue eficaz, vamos a tener que plantear otras acciones correctivas. Y de esas acciones pueden nacer nuevos riesgos y nuevas oportunidades. Estos pueden ser riesgos de contexto o pueden ser riesgos de seguridad vial, como los que vimos. Y bueno, vamos a tener que ir a la matriz donde tenemos los riesgos viales y actualizarla incluyendo el riesgo nuevo o la oportunidad nueva que identificamos. El último puntito que vamos a ver es el de auditorías internas, haciendo foco en las auditorías en ruta, si bien también tenemos todas las auditorías documentales, que incluso se pueden hacer en forma remota, con un auditor por videollamada o por Meet y demás. Las auditorías internas en ruta son bien particulares de esta norma, en donde se aborda la unidad,
se observa la conducción durante un tramo y después, bueno, se aborda el chofer y se hacen todas estas consultas. Digamos, se audita el chofer para ver cuál es su nivel de formación, cuál es el estado de la unidad de transporte que estamos auditando, el cumplimiento de requisitos legales tanto en la conducción como en lo documental, si respeta las velocidades máximas, lo que es guiño, freno y demás. Se controla toda la documentación que tiene la unidad y que esté vigente. Se controla el uso de los elementos de protección personal cuando así se requiera. Estas auditorías, bueno, en algunas terminales nos dejan ingresar y se pueden hacer también en lo que es, por ejemplo, carga y descarga de combustible o de productos químicos, pero bueno, no siempre el cliente está de acuerdo con que se hagan en esas condiciones, pero bueno, si nos dejan ingresar también se podría hacer auditorías internas en el proceso de carga o en el proceso de descarga. Consultamos con el chofer si tiene hoja de ruta, cómo accede él a la hoja de ruta, si se la compartieron por alguna herramienta electrónica, cuál es la comunicación que tiene con la persona que, digamos, que tiene a cargo, con el gerente o con el responsable de logística. Ver si en la unidad tiene las fichas de actuación, cuáles pueden ser las situaciones de emergencia que se pueden dar, eh, en lo que es la conducción y si tiene las fichas de actuación a mano. Siempre revisar que esta ficha de actuación sea la versión vigente, ¿sí? Que no queden versiones obsoletas en la unidad. Los mantenimientos preventivos y correctivos, el estado de las cubiertas, los controles que realice el chofer, si él hace el checklist de mantenimiento para ver que esté todo bien, ver si tiene las últimas versiones de ese documento, cuál es la rutina de conducción que tiene el conductor, si respeta las horas de descanso, si conoce las paradas permitidas, si conoce las paradas prohibidas y demás. Bueno, y ahí estaríamos terminando con el procedimiento de auditorías internas. Quedo disponible para cualquier consulta o si quieren que revisemos nuevamente algún procedimiento o algún concepto. Te voy a interrumpir de vuelta, Luquitas, porque Sí. voy a mandar primero por el chat lo que es nuestras redes sociales, para que así puedan estar siempre informados de lo que es o sea, nuestra cartelera de charlas, cursos, de webinar, ¿ok? Y adicional a eso, también les voy a enviar lo que vendría siendo el link de la asistencia, tal como habíamos hablado. Después al final les iba a pasar el link de asistencia. Llenando el link o sea, con sus datos, la asistencia, nosotros tomamos de ahí para crear las credenciales dentro de nuestra plataforma ASG Academy. ¿Ok? A todos los que llenen la asistencia les va a llegar un correo con estas credenciales donde van a poder ingresar a la plataforma y luego van a poder ver lo que es la grabación de esta webinar. También van a ver el material que Lucas utilizó para la presentación. Van a tener una pequeña encuesta de satisfacción y por último van a poder descargar lo que es el certificado de participación en la webinar. Entonces, intenten llenarlo con los datos correctos porque el dato tal como lo hayan llenado ahí es el que va a aparecer directamente también en el certificado, ¿ok? Nombre, y bueno, todos los datos que ahí aparezcan. Bueno, si alguien tiene alguna consulta para hacerle a Lucas, si quieren pasar por el chat o abrir el micrófono, bueno, con gusto lo vamos a estar atendiendo. Y creo que no hay muchas consultas, Lucas. O se entendió mucho o no se entendió nada. Ahí Sí, estamos. o se entendió completamente, perfectamente, o todos huyeron y dejaron las computadoras encendidas. Pero bueno, espero
fue muy claro, dice Marco. Bueno, genial. Entonces, en ese caso, si quieres dejar de compartir, Lucas, y encendemos las cámaras como para hacer algunos print de pantallas y así poder utilizar en nuestras redes sociales lo que es la... Perfecto, gracias Erika, gracias Lisandro. Algunos ya encendiendo sus cámaras. Vamos a hacer unos print de pantalla para lo que es redes sociales. Agustina, Sol, muchas gracias a todos. Bueno, faltan algunos por prender las cámaras, pero bueno, vamos a sacar un primer print. Así que tengo 2 páginas, así que vayan sonriendo. No sé en cuál página vamos a estar. Sonrisa. Genial, genial. Entonces, bueno, ahí ya hice los 2 print de pantallas, ya tenemos el registro. Muchísimas gracias a todos por haber participado y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, ¿ok? Bueno, muchas gracias, que estén bien, nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Hasta Gracias, hasta luego. luego.